Ya, amadas, vamos a empezar entonces con esta parte del estudio que, bueno, ustedes pueden ver en la pantalla. De causas de contaminación espiritual vamos a ver las religiones falsas, que es la última parte de este estudio. Eh, Creo que es de suma relevancia porque quizás la gran mayoría de nosotros hemos participado, ¿cierto?, de algún tipo de religión falsa o algún tipo de secta, ¿cierto? Aquí está bien resumido, pero eh, vamos a verlo, ¿cierto? Vamos a ver que más que esto, realmente es un tema muy profundo, que incluso podríamos llamar quizás doctrinas falsas, ¿cierto? O doctrinas de error, ¿ya? Hoy día vamos a ver esta diapo y probablemente mañana complete porque aquí falta una diapositiva que no sé por qué no está en este archivo, ¿ya? Eso, amados. Bueno, para partir entonces quiero que ¿cómo se llama? Vayamos a ver Segunda de Juan. Segunda de Juan 7 al 10. La segunda carta de Juan tiene solo un capítulo, por eso que es Segunda de Juan del 7 al 10. Son solo los versículos. Vamos a ver qué dice. Dice: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido o completo. Cualquiera que se revela y no persevera la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Entonces, vemos acá, amados, que nos encontramos con doctrinas falsas y uno de los, o el pilar fundamental que nos va a hacer una diferencia entre lo verdadero y lo falso es la doctrina de Jesucristo. El hecho de quién es Jesucristo, cuál es su propósito, cuál es su obra, cuál fue su obra, cuál es su naturaleza. Como dice en las Escrituras, de que al Padre le plugó o le agradó que en Jesucristo habitase toda la plenitud, o sea, perdón, que Jesucristo tuviese toda la preeminencia. Amén. No que él no tuviese una preeminencia por el hecho de ser Dios, sino encarnado, ¿cierto? En este proceso, ¿cierto? En esta obra redentora de que el Hijo se iba a hacer hombre, se iba a encarnar, a Dios le plugó que esto fuese para que él... ¿Cómo? Que en él tuviese toda la plenitud de la divinidad, ¿ya? O sea, toda la preeminencia, perdón. Entonces, para entender esto necesitamos entender cuál es la naturaleza de Jesucristo, cuál es su misión, qué es lo que va a hacer, porque eso va a ser una diferencia entre lo verdadero y lo falso. Por eso que aquí dice que todo el que no persevera la doctrina de Cristo no tiene al Padre ni al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica o participa con sus malas obras. Y esto nos muestra la contaminación que hay cuando nosotros participamos o le decimos bienvenida a una falsa doctrina en nuestro corazón, o les prestamos oído, o nos ponemos incluso a ver si realmente será así o no. No es que yo no tenga que cuestionar las cosas, sino que necesito entender quién es Cristo y cuál es su misión. Ahora, dentro de estos aspectos nos encontramos con aspectos más radicales, como por ejemplo, y perdón que, cierto, que los nombre con nombre, pero
Nos encontramos quizás con lo más conocido. Por ejemplo, los testigos de Jehová mantienen una doctrina. Primero tienen una traducción de las escrituras que se las hicieron ellos mismos, ¿cierto? Para validar sus propias creencias. Eso es torcer la escritura para poder darle vida a algo que yo creo que es así, ¿ya? Y ya partiendo de eso ya tenemos una tergiversación terrible. Por ejemplo, suprimen todos los versículos o cambian los versículos que hablan de la divinidad de Cristo, porque ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Ellos confiesan que Jesucristo fue un gran profeta, un gran hombre, incluso llegan hasta aceptar nombrarlo como Dios, pero como un Dios inferior, como un Dios que está sujeto al Dios verdadero, supuestamente que es el Padre. Entonces ellos creen que el único que existe como Dios es el Padre o Jehová, y por eso se hacen llamar testigos de Jehová, y que el Hijo es un subordinado, alguien que fue creado, y el Espíritu Santo es solamente una fuerza. Y nosotros nos encontramos que eso contradice las Escrituras, incluso en su propia versión, ¿cierto? A veces hay textos que ni siquiera los han, ¿cómo se llama?, manipulado bien, que igual dejan de ver, ¿cierto?, que Jesucristo es Dios. Entonces, para entender esto tenemos que nosotros saber de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿cierto?, en tres personas. Y eso es algo que las Escrituras no muestran. Para poder entender esto, nosotros tenemos que aplicar lo que Jesucristo le dijo a Felipe cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces él dice: Señor, muéstranos al Padre, ¿cierto?, y nos basta. Entonces él dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no creéis a mí, creed por las mismas obras. Jesús podría haberle explicado, siendo el mejor teólogo y el que mejor entendía esta realidad espiritual de que él y el Padre fuesen uno, ¿cierto?, pero a la vez dos personas, podría haberle dado quizás la explicación más monumental, ¿cierto?, de toda la existencia de la teología, ¿cierto? Quizás uno como siervo de Dios trata de explicarlo, pero obviamente todos tenemos nuestras limitantes humanas. En cambio, Jesús podría haberlo expuesto de una manera magistral. Sin embargo, ante ese interrogante, Jesús le dice: creedme. Y eso nos muestra de que ante este tipo de duda, nosotros tenemos que creer, porque con la mente no vamos a poder concebir la naturaleza divina. En cambio, cuando viene por la fe genuina, viene el verdadero entendimiento. Cuando nosotros aceptamos una realidad, porque así es Dios. ¿Me entienden? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Nos encontramos también que, por ejemplo, los mormones también, ¿cierto?, en cierta manera niegan la naturaleza divina de Dios, en el sentido que ponen al hombre al nivel de Dios. Dentro de quizás la profundidad de su doctrina, nos encontramos que ellos piensan que Dios fue un hombre que se perfeccionó y evolucionó en cierta manera, aunque quizás no son las palabras más correctas, pero evolucionó en cierta manera y se hizo Dios. Y así como Dios pudo hacerse Dios, yo también, ellos dicen, el ser humano, aspira a ser como dioses. Y sacan algunos versículos de contexto y basan gran parte de su doctrina en unas supuestas revelaciones entregadas por un ángel a su profeta Smith, el ángel, ¿cómo se llama?, Moroni, lo cual ni siquiera el contexto del testimonio de él concuerda con el Dios bíblico. ¿Ya? Entonces, si es que realmente esta revelación fue verdad, porque esos escritos de oro, supuestamente, que el ángel le reveló dónde estaban, nunca los mostró, sino que cuando transcribía, ¿cierto?, él estaba encerrado y la persona que transcribía lo que él supuestamente estaba, ¿cómo se llama?, leyendo o interpretando en estas tablas de oro, ¿cierto?, estaba encerrado mientras el otro solamente oía y escribía. Entonces, hay muchas cosas también
eh, de otros pecados también que fueron encubiertos con esta nueva doctrina en este profeta o pseudo profeta Smith. Entonces, como dice las Escrituras, si viniese otro, incluso Pablo dice, si nosotros mismos o ángel o cualquier otro viniera y les predicare otro evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. ¿Me entienden? Entonces, desde ese punto de vista nosotros vemos de que ya se salen de las Escrituras, de que nosotros no aspiramos a ser Dios, que Dios nos ha engendrado de su naturaleza, pero seguimos siendo hombres limitados, y Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha impartido de su eternidad en nuestro espíritu. Pero eso no quiere decir que nosotros somos dioses o que tenemos alguna cualidad divina. ¿Ya? Entonces, nos encontramos de que, como dice aquí en 2 de Juan 7, el 10, si nosotros hemos participado en esta doctrina, en esta iglesia, aunque usted simplemente los haya recibido en la casa y haya prestado oído, aunque no lo haya creído después, ya tiene contaminación, porque el que dice, el que los recibe, ¿cierto? O el que comunica, ¿cierto? O sea, el que lo recibe comunica con sus malas obras. Obviamente aquí no está hablando literalmente de los mormones, porque en ese tiempo no existían. Tampoco está hablando literalmente de los testigos de Jehová, porque en ese tiempo no existían, pero sí está hablando de todo el que no trae la doctrina de Cristo, trae contaminación. La doctrina en sí misma trae contaminación, porque nosotros tenemos que entender de que las doctrinas, hay doctrinas de demonios. Toda doctrina que se dice ser bíblica o de Dios, que no se sustenta en la cristología, o en quién es Jesús, es una doctrina de demonio. Detrás se van a mover espíritus engañadores. Nosotros encontramos en 1 de Juan 4, uno de los pasajes más conocidos, por ejemplo, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Cosa parecida que dice que Jesucristo ha venido en carne en 2 de Juan 7. Miren. Dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y este es un tema relevante porque a veces pensamos que solamente es una frase. Si alguien dice la frase Jesucristo vino en carne, es de Dios. Y no necesariamente es eso. Sino que cuando nosotros hablamos y se relaciona a la doctrina, cuando habla de confesión, habla de enseñanza, habla de un trasfondo de la enseñanza. No necesariamente que yo diga la frase Jesucristo ha venido en carne, sino que la enseñanza, lo que yo hago, confiesa o me lleva a que Jesucristo ha venido en carne. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en el pasaje de, déjenme buscarlo, que nos dice del misterio de la piedad. Dice 1 Timoteo 3:16, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Entonces no es solamente una frase, sino que Jesucristo ha venido en carne nos muestra esto, el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne, y ese Dios que se ha manifestado en carne es Jesucristo. Y eso conlleva o envuelve su propósito, porque no es solamente que Dios se manifestó en carne, sino que hay un propósito. Por ejemplo, nos encontramos en Hebreos 10, que nos muestra este propósito, entre otros pasajes, ¿cierto? Este no es un estudio de cristología en sí mismo, pero tenemos que tocar pinceladas del tema. En Hebreos 10 nos encontramos que dice, dice Hebreos 10:4, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Ahí está hablando de la manifestación en carne, o el comienzo de la manifestación en carne.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presento, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Aquí está hablando de la encarnación, aquí está hablando de la manifestación en carne. No es solamente porque parte con me apropiaste cuerpo, sino está hablando de cumplir todo lo que el viejo pacto o el antiguo pacto nos mostró que vendría en el nuevo. Porque toda la carta de Hebreo nos muestra de que el antiguo pacto se hizo sabiendo, ¿cierto?, que iba a caducar. No que la palabra de Dios caduque, no que la ley de Dios caduque, sino que el sistema del antiguo pacto nos mostraba nuestra debilidad para mostrarnos de que Dios mismo, solamente Él, podía proveerse de lo necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos, salvos y hacer su voluntad. Por eso que establece que lo segundo, o este nuevo pacto, que Jesucristo le es propiciado cuerpo, viene a ser la voluntad, y esta voluntad es que Él fuese la expiación por nosotros. Como dice Hebreo, no solamente el sumo sacerdote, sino también el cordero sacrificado por el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, es el cordero sacrificado, y aparte de eso es el animal que es sacrificado, que es partido, para poder establecer un pacto de Dios con nosotros. Entonces, no es solamente una frase de que Jesucristo vino en carne, sino es el propósito, la misión, el lugar que tiene Jesucristo, ¿qué viene a hacer Jesucristo? Su enseñanza, su doctrina, no solamente cristología, que es la doctrina que estudia a Cristo, sino la doctrina que impartió Jesucristo, qué es lo que desea Jesucristo, qué es lo que demanda Jesucristo de nuestras vidas, qué es lo que nos llama a vivir, cómo Él instituyó la iglesia. Entonces, más que una frase, por lo tanto, toda religión falsa que se sale de esto trae contaminación espiritual, como vimos en 2 de Juan. Nos trae contaminación. ¿Me entiendes? Cuando dice que participa o comunica con sus malas obras. ¿Ya? Entonces, ¿hay doctrinas de demonios? Sí. Nosotros vemos que en 1 de Juan, cuando nos habla de todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, como ya les dije, no es la frase, sino todo espíritu que detrás de estas falsas doctrinas que no confiesan, que su enseñanza no llevan al misterio de la piedad, ¿cierto?, que Jesucristo fue redimido, justificado, en el sentido no que Él fue justificado de algún pecado, sino que Él llevó nuestras iniquidades, etcétera, etcétera. Y en su negación dependió completamente del Padre, porque Él puso en desuso su deidad. Entonces, en ese propósito, todo lo que se escapa de ese propósito, de esa verdad, entonces nos trae contaminación. 1 de Juan lo dice, estos son espíritus que se mueven detrás de los falsos ministros. ¿Ya? Vamos a ver 2 de Tesalonicenses 2, 9, 11. Porque, miren, incluso en 1 de Juan dice de que este espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Como muchos anticristos ya han salido por el mundo. 2 de Tesalonicenses 2, 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: y a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta el 11. Por tanto, pues les envía a Dios operación de error para que crean a la mentira. Primera de Timoteo 4, 1, 2. Primera de Timoteo 4, 1, 2.
Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, si usted ha participado en los mormones, en los testigos de Jehová, en alguna secta pseudoevangélica, si usted ha participado en el muchas veces mal llamado movimiento carismático, si usted ha participado en los G12, si usted ha participado en otro tipo de religiones como el budismo, si usted lo ha estudiado, le abrió la puerta y se contaminó, como dice aquí. Y lo dice la Biblia. Si usted ha estudiado en cierta manera las doctrinas de la metafísica, si usted ha estudiado o ha participado en los Hare Krishna, en otros tipos de sectas abiertamente satanistas, si usted incluso, perdón que lo diga tan abiertamente, ¿cierto? Pero si usted ha participado en el catolicismo romano o en el movimiento carismático católico romano, si usted ha participado en sectas pseudoevangélicas muchas veces dentro de del mismo mover, ¿cierto?, evangélico, como por ejemplo los Solo Jesús, ¿cierto?, que es una doctrina que confiesa que en realidad no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Jesús, y Jesús es el mismo Espíritu Santo, solamente que en el Antiguo Testamento se manifestó como el Padre o como Jehová. En principios del Nuevo Testamento se manifestó como Jesús vino a morir, y ahora la manifestación del Espíritu Santo es literalmente Jesús. No hay tres, no hay un Espíritu, no hay un Padre, sino que es el mismo Jesús. Entonces, lo cual es una contradicción bíblica, o sea, hay mucha evidencia bíblica que nos muestra que desde el principio, desde Génesis, de que Dios se manifiesta como un Dios que es más de una persona. El tema es que cuando trato de razonarlo, entenderlo con el entendimiento, caigo en estos excesos. ¿Por qué? Porque trato de explicar algo humanamente, y como no puede concebir mi mente que tres sean uno, digo, no, entonces son tres dioses, no pueden ser tres dioses, por lo tanto me voy en contra de esa doctrina pensando que es un error. Pero la Biblia lo muestra. ¿Me entienden? Entonces caigo en otros errores para justificar el pensamiento erróneo que tengo. Como por ejemplo, decir de que los ángeles también participaron en la creación en el sentido que fueron creadores. Y muchas cosas así para poder explicar los pasajes que dicen evidentemente que cuando Jesús dijo hagamos al hombre, dijo hagamos. Y los ángeles no tienen poder creativo, solo Dios es creador. Es un oficio divino, como lo hemos estudiado en Cristología, ¿cierto? Es un oficio divino. Entonces, nosotros tenemos que entender de que si hemos participado de estas cosas, del catolicismo romano, porque se escapa de esta confesión o de esta doctrina de que Jesucristo ha venido en carne, porque Dios aborrece la idolatría. Jesucristo vino a establecer de que el único camino al Padre es Él. Por lo tanto, cualquier otra desviación de aquello, como rezar a los santos, creer en la Virgen Inmaculada, sin pecado, miren, para justificar todo eso, llegan a pensar de que como supuestamente la Virgen María fue concebida sin pecado, lo cual no tiene ningún respaldo bíblico, ningún vestigio bíblico, ¿cierto? Nada de eso. Nosotros vemos de que María era una mujer justa, era una mujer piadosa, y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, y la Biblia nos muestra que incluso después tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces, para poder explicar eso, incluso llegan hasta ridiculeces tan grandes que dicen de que María, ¿cierto?, que nunca tuvo menstruación. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos muestra de que una mujer cuando tenía menstruación era considerada que era una mujer o que estaba en una inmundicia. Entonces, eso sería una contradicción para su doctrina católica. Entonces, meten más cosas falsas para explicar las cosas falsas que creen. Y la Biblia no nos muestra eso. ¿Me entienden? Es una desviación. María fue una virgen, una mujer justa, piadosa, que respondió al llamado de Dios,
una mujer muy importante, seguramente Dios le tiene un galardón especial, ¿cierto? Pero no es más que una mujer. Amén. Una mujer pecadora que necesitó ser redimida. Incluso en la oración que ella hace, ¿cierto? Cuando se encuentra con su parienta, ¿cierto? Cuando ella, ¿cierto?, exclama, ella misma se muestra como una mujer que la van a llamar bienaventurada porque también su Dios, ¿cierto?, su Salvador, la ha redimido. Entonces, todo eso que se aleja de la doctrina, incluso dentro del Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de, ¿cómo se llama?, la superfe, cuando dicen confiésalo y será, si lo confiesas será, y cuántas otras cosas que se mueven dentro de la misma iglesia evangélica. Entonces, tome, hijo. Todo eso nos trae contaminación espiritual. Vamos a ver otros pasajes. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí nos muestra de que ya en tiempos del apóstol Pablo, o en el tiempo de la iglesia del primer siglo, o la iglesia, ¿cómo se llama?, apostólica, nos muestran de que ya, ¿cierto?, nos encontramos de que ya habían falsos apóstoles. Y no puede haber algo falso si no hay algo verdadero, ¿cierto? Entonces, nos encontramos con estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y Pablo dice una verdad muy cierta. Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también, ¿cierto?, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Y ahí está hablando de gente humana, no de demonios. Entonces, detrás de estos falsos ministros se mueve ¿quién? Satanás. Y se disfrazan de ministros de justicia, así como como Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, o como dicen las escrituras. No, ¿cierto?, no todo evangelio novedoso que toca mi corazón, que toca mis entrañas, necesariamente es el verdadero evangelio. Por eso que tenemos que tener clara cuáles son las enseñanzas y la doctrina de Cristo. Una de las estrategias que está usando la Iglesia Católica en estos últimos tiempos, o que la ha usado desde hace mucho tiempo, pero quizás ahora más auge con los jóvenes, es cuestionar la autoridad de las Escrituras. No del todo, sino quitarle la autoridad absoluta que tiene la Biblia, este libro de acá. Entonces, dice de que la Iglesia tiene más autoridad que la Biblia, porque fue la Iglesia, supuestamente dicen ellos como católicos, fue la Iglesia Católica la que conformó este libro. Y la Iglesia Católica en realidad se atribuye cosas que no fueron de ellos, porque incluso lo que pasó con Constantino, que es el que juntó a los obispos, etcétera, etcétera, ni siquiera era la Iglesia Católica, sino que ellos se atribuyen ese título, diciendo de que incluso Pedro era católico, porque fue el primer papa. Entonces tienen esa mala costumbre de atribuirse hacia ellos, como que ellos son la iglesia verdadera, ¿cierto? Y se atribuyen muchas cosas que no son católicas, que no fueron católicas, y que mucho menos demuestran una continuidad con lo que ellos son, ¿cierto? Incluso desde el punto de vista histórico. Entonces, nos encontramos con este hecho, que todo eso escapa. Entonces, uno de los argumentos que no solamente usan ellos, pero ellos han usado con más auge, es quitar la autoridad de la Iglesia Católica. Y no solo ellos, sino muchas veces el intelectualismo. Cuando nosotros participamos del agnosticismo, del ateísmo, quizás por un periodo de tiempo, nuestra
con la rebelión, ¿cierto? Somos agnósticos o nos consideramos ateos y empezamos a leer libros, ciertas cosas que nos hacen cuestionar la veracidad de la Escritura. Y eso es una trampa bastante compleja porque Satanás nos desvía del propósito de Cristo. Ahora, tenemos que entender de que la autoridad máxima para nosotros, para el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está personificada o está encarnada en Jesucristo. Por eso que la Biblia dice que Él es el Logos. Jesús es el estatuto. Jesús es la ley, el fundamento. Jesús, cuando se habla de Logos, no solamente se habla en el contexto de la interpretación, cuando interpretamos de que se usa esa palabra Logos para referirse a Jesucristo, no solamente habla de un papel y lápiz, sino que cuando se habla de Logos, y es una palabra griega que se usa para hablar de lo escrito, se está hablando del fundamento, de lo inamovible. Por eso que se habla Jesús también, o se habla sobre Jesús como la roca, como el fundamento. Pablo dice que el fundamento es Cristo. Entonces, Jesús, su enseñanza, su propósito, Él como persona, es el fundamento, es lo escrito, es lo que no se puede borrar, es la ley. No necesariamente la ley de los 10 mandamientos o del antiguo pacto, ¿cierto? Sino que todo lo que es Jesucristo es lo establecido por Dios, lo fidedigno, lo que no se puede borrar, ¿ya? Lo que no se puede dejar de establecer, ¿ya? Entonces, esta ley, ¿cierto? Esta ley es lo que nosotros tenemos que entender que es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, partiendo de esto, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que lo que nos va a mantener salvaguardados siempre es la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender de que la Biblia, no el libro de Mormón, no la autotraducción que se hace en los Testigos de Jehová, no el Corán, por ejemplo, los que han participado de las enseñanzas o las creencias del Islam, no el budismo, no cualquier otra, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cómo se llama? De la nueva era y tantas otras cosas más. No son esas cosas el fundamento, es la Biblia. Ahora, hay evidencia histórica, que no vamos a hablarla de ahora, porque yo creo que tampoco tengo la capacidad de enseñar eso, ¿cierto? Tendría que recopilar información, pero sí lo he estudiado. Hay evidencia histórica que nos muestra la veracidad de las Escrituras, de la Biblia, que la Biblia no fue compuesta en sí mismo por Constantino. Nosotros vemos de que, nosotros tenemos que entender de que los testigos fieles, autorizados por Jesús, para poder establecer la doctrina, fueron los 12 apóstoles, Pablo, y lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva donde se estaban estableciendo los fundamentos. Entre esos vemos que no solamente estaban los obreros de los 12 apóstoles, pero sí los testigos directos de Jesucristo, que esos hizo los 12 apóstoles, y Pablo, por ejemplo, que dice que a mí se me ha aparecido Jesús, ¿cierto? Entonces, por eso que no hay más escritos que los que vienen directamente de los testigos. Hay muchas cartas que se han cuestionado, ¿cierto? Incluso hay algunos teólogos que incluso dicen de que hay ciertas cartas que son deutero-paulinas, ¿cierto? Que son consideradas que no son de Pablo. Sin embargo, es una evidencia vaga. Son algunas conjeturas, ¿cierto?, que nos muestran ciertos conceptos literarios que se apoyan en cómo fueron escritas las cartas y descartan inmediatamente que son de Pablo. Sin embargo, esos cambios literarios o cambios de estructura no se deben necesariamente a un cambio de autor, sino quizás a que el mismo autor se estaba enfrentando a ya una iglesia ya constituida, a otros tipos de problemáticas que tenía que dilucidar, ¿cierto? Y no necesariamente a una iglesia que se estaba formando y que se tenía que poner fundamento en la fe de cada creyente, sino que nos mostramos que ya
hay una iglesia que se está constituyendo y Pablo tiene que tratar temas de cómo se va a llevar la iglesia, la sujeción a la iglesia, del creyente a la iglesia. Entonces, que fácilmente muchas veces cambiamos de autor, ¿cierto? Qué niña hermosa. Que fácilmente nosotros cambiamos, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Decimos de que esas cartas no son paulinas, sino que es más fácil hacer eso que realmente pensar que Pablo estaba tratando simplemente otro tema. Porque sigue el mismo pensamiento de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creemos, hay evidencia histórica que probablemente la vamos a estudiar. Hay cierta evidencia histórica para saber de que incluso la iglesia del primer siglo, incluso los discípulos de Cristo, ya creían que habían escritos que eran de consideración de revelación divina. Obviamente con el tiempo se fueron aceptando algunos u otros como realmente cartas o escritos que eran directamente de Pablo o directamente de los 12 y que eran considerados que ellos escritos, como eran de los testigos de Jesús, eran considerados como escritos de revelación divina. Amén. Entonces, ¿pero qué es lo principal que nos respalda que la Biblia es la palabra de Dios? Es que Dios a usted le ha dado testimonio que las obras que usted ha vivido, el encuentro personal que ha tenido con Jesucristo, es lo que sale acá. No lo que usted interpreta, sino que es lo que sale acá. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos reconocer de que la Escritura, Dios mismo, el Dios que ha vivido en nosotros, le da testimonio de que esta Biblia es su palabra. Entonces no necesito tener una iglesia que tenga más autoridad que la Biblia para que ella me confirme de que la Biblia es la palabra de Dios. El Dios en cual yo he tenido un encuentro personal que se llama Jesucristo, que me ha pasado de muerte a vida, que me ha hecho nacer de nuevo, me da testimonio que lo que he vivido es lo que está escrito acá. ¿Me entienden? Entonces, si Dios le da testimonio a que esto que está escrito acá es verdad, yo puedo asegurar de que todo lo que está escrito, aunque obviamente hay textos que yo no he vivido en un testimonio, como por ejemplo las historias que cuentan las escrituras sobre otros personajes, pero Dios está respaldando que esta escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es la verdadera, porque usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo, predicándole el Evangelio que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No el idolátrico, no el que confiesa que Jesús no es Dios, no el que confiesa que nosotros podemos llegar a ser dioses, o el que ve a Dios como solo un profeta, sino realmente el Evangelio que se basa en la Escritura, que es el Evangelio, por ejemplo, que yo enseño. Entonces, si usted se ha convertido, si usted ha tenido encuentros personales con Dios que han transformado su vida a través de lo que ha recibido, por ejemplo, con estas enseñanzas, significa que en realidad el Dios verdadero lo está respaldando, que esto es verídico y que es su palabra. Amén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. La próxima semana nos vamos a adentrar más en los tipos de doctrina falsa, ¿cierto? Y en algunas otras sectas y principalmente en la idolatría. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.